Estamos celebrando esta próxima semana, precisamente el próximo jueves, Dios mediante, 248 años de independencia del país de los Estados Unidos de Norteamérica. Realmente es un país relativamente joven. Si tú lo comparas con otros países que lograron su independencia, ya sea México, países de Centroamérica, de Sudamérica, y ya no se diga con países europeos. La nación americana es una nación relativamente joven. Pero durante todos estos años, Dios ha bendecido a esta nación. Y como lo vamos a ver en un momento, hay varias razones por las cuales Dios ha bendecido a la nación de Estados Unidos de Norteamérica. Y la principal, sobre todo, es que esta nación fue fundada con los principios de la palabra de Dios, y en un momento vas a saber más en detalle a qué me refiero. Otra razón es que de las pocas naciones que todavía apoyan al país de Israel y a la ciudad de Jerusalén es esta nación. Así es que se cumple lo que la palabra de Dios nos enseña, que serán benditos aquellos que bendigan a la nación de Israel y que de igual manera serán malditos aquellos que la maldijeren. En este mensaje, que va a ser una conmemoración anticipada del Día de Independencia, me gustaría que tú y yo reflexionáramos acerca de la bendición que este país representa. Tú lo sabes, indudablemente, por eso estás acá. Tú estás en este país por diferentes razones, pero una de ellas es porque aquí has encontrado lo que por alguna razón no encontraste en tu país. Dios te permitió entrar, ya sea por vías legales, te cruzaste el puente, pasaste por túnel, por lancha, por lo que sea. Tú estás acá. Y Dios tiene algún propósito en eso. Dios tiene algún propósito al permitir tantas situaciones y tantas cosas que normalmente en otro escenario tal vez no entenderíamos. Pero Dios tiene un propósito para ti. Ahora, hay muchas personas que yo he conocido y que están en este país hablando negativamente de esta nación. Que Estados Unidos aquí, que el presidente, que el gobernador, que los alcaldes, que la policía y que... Pero no entiendo, sigues aquí pero hablas mal de este país. Eso no es coherente. Y como cristianos, como hijos e hijas de Dios, debemos de honrar el lugar a donde Dios nos tiene. Debemos de honrar la nación en donde Dios nos ha permitido criar a nuestros hijos. Inclusive donde Dios ha permitido que ellos nazcan, conociendo un segundo idioma, entendiendo los principios de este país, que dicho sea de paso, son principios buenos, son principios correctos que por alguna razón en nuestros países no se enseñaron, no se practicaron, entre otras cosas más. Sin lugar a dudas, la nación de Estados Unidos de Norteamérica es una nación bendecida por parte de Dios. Me gustaría contarte una historia. Vamos a ver muchos datos. No quiero que te pierdas a través de todo el desarrollo de este mensaje, pero sí te voy a invitar a que puedas sacar tu libreta de apuntes o en la parte trasera de tu boletín y me vayas acompañando, porque vamos a aprender mucho a lo largo de este mensaje. Me gustaría contarte la historia de lo que sucedió un día, el 7 de diciembre de 1941. ¿Qué sucedió ese día? Bueno, nada más y nada menos que el ejército japonés perpetró el famoso ataque conocido como Pearl Harbor. Es increíble porque cuando tú piensas en Japón, actualmente, Japón es el único país o uno de los pocos países que no producen armas. Japón es uno de los países que no tienen capacidad armamentista, precisamente por lo que sucedió en esta historia. El día 7 de diciembre de 1941, Japón tomó la decisión, sin previo aviso, de lanzar uno de los ataques más mortíferos que ha tenido este país en cuanto al ejército, el famoso ataque de Pearl Harbor. Fue sorpresivo, fue letal contra la nación americana y sucedió en uno de los momentos en donde el imperio de Japón se había unido con lo que se conoce históricamente como el eje del mal. Te lo recuerdo: Japón, Alemania nazi e Italia de Benito Mussolini era el eje del mal, y estos tres países se habían propuesto conquistar el mundo entero y hacerlo a su conveniencia. Del otro lado estaban los países aliados, Inglaterra, Canadá y unos pocos países adicionales. Estados Unidos para este entonces no quería involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Ya había tenido una muy mala experiencia con la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos no quería involucrarse a este punto en una Segunda Guerra Mundial. Pero cuando el ataque sucedió,
cambió completamente todo. Dice la historia que los generales japoneses le dieron un reporte al emperador de Japón, alegres, contentos porque habían derribado buques, porque los habían hundido, porque habían matado a muchos militares norteamericanos, y de forma ingenua, los japoneses creyeron que habían destruido a la Armada de los Estados Unidos. Había un general que años antes había estado aquí en los Estados Unidos, específicamente en Harvard. Había conocido, había observado el país, había visto la capacidad militar. Y el único militar que no se gozó de lo que sucedió en Pearl Harbor tenía por nombre Isokuro Yamamoto. La historia de él es maravillosa, es una persona ejemplar. De todos los generales que le hacían fiesta al emperador Hirohito de Japón, el único que no lo hizo fue el que tú ves en pantalla. Y él dijo una frase que hasta el día de hoy sigue siendo una frase emblemática. Él dijo lo siguiente: me temo que con este ataque que hemos realizado, hemos despertado a un gigante dormido y su respuesta será terrorífica. Si alguna vez tú te preguntas por qué razón Estados Unidos lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ahora entiendes por qué lo hizo. Porque a partir del ataque de Pearl Harbor, el presidente de esta nación, Franklin Roosevelt, tomó la decisión oficialmente de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Si alguna vez tú te has preguntado por qué los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, la respuesta fue por el ataque de Pearl Harbor. Eso sucedió el día 8 de diciembre de 1941, cuando este presidente públicamente dijo que había sucedido algo que quedaría para el recuerdo de la historia. Y es interesante porque si tú te preguntas, ¿habrá sido significativa la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Totalmente. Porque si te gusta la historia o si has leído un poco de historia, tú sabrás que la Segunda Guerra Mundial se ganó en gran parte por la ayuda militar, por los soldados, por los buques de guerra, por los navíos y por todo lo que esta nación hizo en favor del mundo entero. La guerra duró del 39 al 45 y durante este tiempo, escúchame esta cantidad, Estados Unidos de Norteamérica aportó más de 16 millones de jóvenes estadounidenses que se enlistaron en el ejército para pelear. Hay muchas personas que creen que fue Rusia la que ganó la Segunda Guerra Mundial. No, ellos fueron a poner la bandera en Berlín cuando se estaba cayendo el parlamento alemán. Pero si tú recuerdas la historia, Hitler estuvo a pocos kilómetros de invadir Moscú. Y Dios cambió el corazón de Hitler porque tomó una decisión que ninguno de sus generales esperaba. En lugar de avanzar hacia Moscú, hacia el norte, tomó la decisión de dar la orden de mandar a su ejército a Leningrado, al otro extremo. Y fue una decisión que hasta el día de ahora todos los historiadores se preguntan ¿por qué tomó esa decisión si estuvo a punto de conquistar Moscú? El único país que puso los militares, el único país que le entró de lleno, el único país que no escatimó nada fue esta nación. Y es interesante porque los resultados fueron altos. 400,000 fallecidos de Estados Unidos, 670,000 heridos y más de 14,000 prisioneros de guerra fue el resultado que se hizo de esta nación. Cuando llegó una batalla militar llamada el D-Day, que por cierto se acaba de celebrar el día 6 de junio, se celebraron 80 años de esta gran campaña que para muchos fue el inicio de la caída del régimen nazi. Escúchame esto, 150,000 soldados pertenecían a la brigada militar de Estados Unidos. Llegaron a la isla o a la zona de Normandía en Francia. De estos, la gran mayoría eran americanos. De Estados Unidos, de Gran Bretaña eran apenas 60,000 y de Canadá eran 21,000. Pero el grueso de estos soldados, que si tú miras las fotos, los videos o las películas, vas a ver cómo morían en la playa. Eran carne de cañón estos jovencitos muriendo por este país. Por eso es interesante porque tú y yo ahora disfrutamos de un país en libertad, pero alguien tuvo que pagar el precio por eso. Tú y yo disfrutamos de un país en donde hay relativa seguridad,
pero alguien tuvo que ver a un esposo fallecer, a un hijo fallecer, a una mujer fallecer por estas circunstancias. Es interesante porque durante todo este tiempo Dios usó a la nación de Estados Unidos para que pudiera ser decisiva y determinante cuando se ganara la Segunda Guerra Mundial. Sin lugar a dudas, ningún historiador te podría dudar o podría poner en tela de juicio que el país de los Estados Unidos fue decisivo a la hora de ganar esta guerra. ¿Te preguntas si hubiera ganado Hitler, cómo hubiera sido el mundo? Imagínate si no hubiera entrado Estados Unidos a la batalla, si no hubiera habido esto. Inglaterra estaba bombardeada, la bombardeaban todos los días, estaba totalmente en las ruinas. Ya no tenían aviones, ya no tenían gente, ya no tenían nada. El presidente o el primer ministro Winston Churchill anunciaba en la radio que necesitaban más refuerzos y fue ahí que Estados Unidos entró en acción. Realmente necesitamos recordar estas cosas para tener un gran y mayor respeto por esta nación y por aquellas personas que dieron su vida sirviendo en este gran país. Por eso y por muchas cosas más que en breve te voy a mencionar, me gustaría que en este mensaje, que es como, repito, una introducción o una celebración anticipada de lo que tendremos el próximo jueves, tú y yo recordemos que la nación de los Estados Unidos es una nación bendecida por Dios. Esta nación es una nación bendecida por Dios. Y quiero que sepas que en esa bendición entran nuestros hispanos jornaleros. En esa bendición entran nuestros trabajadores de la construcción. En esa bendición entran los hispanos que sirven en el ejército y que sirven en alguna dependencia militar. Así es que le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por la vida de cada uno de ellos. ¿Y qué decir de aquellos hispanos que pasan 12, 14 horas bajo el sol recolectando la fruta, la verdura que tú y yo consumimos? Solo basta con ir al Valle Imperial o manejar hacia el norte del estado para darte cuenta que la gran mayoría de nuestra gente está ahí en los campos, en los sembradíos trabajando. Y es por eso que esta nación es una nación bendecida por parte de Dios. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta gran nación, porque tú la has fundado con un propósito, Señor. Y como acabamos de escuchar, has utilizado lo que esta nación tiene, ya sea capacidad militar, capacidad tecnológica, y has usado, Señor, para poner un equilibrio en el mundo entero, Señor. De ninguna manera es una nación perfecta, no existe tal cosa. Pero es una nación que fue fundada teniendo en cuenta los principios de tu palabra. Así es que, Señor, aprovechamos la oportunidad para orar e interceder por las personas que están en autoridad. Tal vez no estamos de acuerdo con sus políticas, no estamos de acuerdo con sus inclinaciones, Señor, partidarias, pero es nuestro deber orar por ellos y cubrirlos en oración, Señor. Así es que ahora que vamos a compartir tu palabra, pedimos que pueda entrar a nuestras vidas, transformarnos y pueda traer esa renovación espiritual que todos necesitamos, Señor. Te pedimos, Padre, que al final de este servicio haya una persona que disfrute la verdadera libertad que solo tú puedes dar. Porque el jueves vamos a celebrar la libertad de una esclavitud o de un imperio. Pero solamente tú, Cristo bendito, nos puedes dar la libertad del pecado que nadie puede dar. Y esa pedimos, Señor, que pueda disfrutar una persona el día de hoy, ya sea en alguno de los campus de tu iglesia o alguna persona que nos acompaña a través de las redes, que tu palabra toque sus corazones y puedan tomar esa decisión. Y nuevamente, gracias por esta gran nación. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia del Señor dice, amén. Y amén. Independientemente de cuál es tu inclinación política, porque tal vez tú me puedas decir, ay, pastor, yo vine a escuchar palabra de Dios y usted ya va a poder decirse algo. No. Tal vez tú eres del partido tal, partido otro, del aquí, del allá. Hagamos eso a un lado y hablemos desde una perspectiva bíblica. Permíteme hablar desde una perspectiva bíblica. No nos metamos a ese tema porque después del debate creo que ya quedamos saturados en cuanto a eso. Pero hagámoslo desde una perspectiva de la palabra de Dios, porque te vas a sorprender mucho de lo que la Biblia nos enseña. Me encanta porque la Biblia no es un libro de política,
pero habla de cómo debemos de manejar las cosas y cómo los gobernantes lo deben de hacer. ¿Por qué esta nación es una nación bendecida por Dios? ¿Por qué? ¿Porque tiene el dólar? ¿Porque es una potencia mundial económica, financiera, militar, tecnológica, lo que tú quieras? No. Me gustaría darte 4 razones por las que la nación de Estados Unidos de Norteamérica es una nación bendecida por Dios. Y si tú no las sabes, no las conocías, te pido que por favor las anotes o le tomes foto, lo que sea mejor para ti, pero te pido que no las olvides. Observa conmigo la primera razón. Esta nación es una nación bendecida por Dios porque Dios la estableció. Dios la estableció. No hay ninguna duda de ello. ¿Habrá alguna persona, maestro, catedrático, director de escuela que diga lo contrario y resulte diciendo que los fundadores de esta nación eran gnósticos o eran pragmasones y todos esos inventos que se dan? Pero la historia es que no hay ningún registro de tal cosa, sino que todo lo contrario, aún el acta de independencia, la Carta Magna, nos da fe de los principios cristianos y específicamente judeocristianos que esta nación tuvo a la hora de ser fundada. Yo no sé si tú lo recuerdas, yo creo que para este punto con tus hijos en la escuela tú lo leíste o ya lo sabrás. Pero esta nación fue fundada por los colonos ingleses que venían en un barco llamado Mayflower y que llegaron a la ciudad de Massachusetts en el año de 1620. Estos colonos de Inglaterra venían huyendo de la persecución que les estaba haciendo la iglesia católica, las iglesias anglicanas allá, y querían un lugar en donde pudieran practicar su fe con total libertad. Eran aproximadamente 100 personas, eran fervientes creyentes en Dios y en su palabra que tenían una sola meta en su corazón: llegar a una nueva ciudad, llegar a un nuevo territorio y poder practicar su fe como habían sido enseñados. Era interesante porque cuando estudiamos toda esta parte histórica de cómo esta nación fue fundada, te llama o te debe de llamar la atención que una de las primeras colonias, que fueron 13, la colonia de Massachusetts, John Winthrop dijo lo siguiente: esto fue el pensamiento que estaba en el corazón de los primeros fundadores de esta nación. Una ciudad brillante sobre un monte. Y esto lo dijo como una clara referencia al pasaje de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14. Observa que cuando llegaron, ellos tenían la idea y el deseo de poner una ciudad que fuera una iluminaria para otras, en donde Dios pudiera reinar a través del mensaje del Evangelio. Esos ideales, esos principios cristianos los manejaron los peregrinos cuando fundaron el resto de las demás colonias, como por ejemplo la de Rhode Island en el año de 1622. Y los primeros nombres que asignaron a las ciudades que hasta el día de ahora existen, tal vez tú no lo sepas, pero los fundaron por principios bíblicos. Permíteme dar un ejemplo. La ciudad de Filadelfia, le pusieron los colonos Filadelfia en honor a la iglesia de Filadelfia del libro de Apocalipsis, que en el original griego significa ciudad de amor fraternal. ¿Te imaginas una ciudad que fue fundada en este país, pero fue fundada porque era una réplica de la ciudad del libro de Apocalipsis? Es maravilloso eso. Todas las ciudades fueron fundadas con esos principios bíblicos. ¿Y qué decir de las universidades? Porque ahora en día escuchamos hablar de las famosas universidades de Harvard, de Yale, de Princeton y otras más. Pero ¿sabías tú que todas estas universidades fueron fundadas por cristianos? Por ejemplo, la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton y la Universidad de Harvard fueron fundadas para que se enseñara la Biblia y se enseñara teología a los que querían ser pastores. Las cosas cambiaron después. Se dio libertad al humanismo. Entró el posmodernismo. Entraron maestros, catedráticos y presidentes ateos de tal manera que desviaron los principios de estas universidades. Pero te animo a que estudies cómo fueron fundadas, y todas las que te mencioné fueron fundadas como centros de capacitación bíblica y teológica para futuros siervos de Dios. Es interesante porque las ciudades fueron fundadas con esos principios y las universidades fueron fundadas con esos principios. Pero ¿qué pudiéramos decir de la Carta de Independencia de este país?
Repito, si tus hijos pasaron por la primaria, tuviste que haberte sentado con ellos para leer lo que dice la Carta de Independencia. Pero si no te recuerdas, me gustaría hacer referencia a 4 ocasiones que la Carta de Independencia de esta nación dice y que son referencias directas a Dios. Número 1, la Carta de Independencia en la introducción menciona a Dios como soberano, cuando dice el Dios de esta naturaleza. Luego la Carta de Independencia en el preámbulo dice que Dios es creador, cuando dice son dotados por su creador. Luego la tercera referencia viene en la conclusión de la Carta Magna, en donde Dios es presentado como juez, y la alusión es apelando al juez supremo del mundo. Y la última, cuando se hace el cierre y cuando se presenta a Dios como protector. Y la Carta Magna dice absoluta confianza en la protección de la divina providencia. ¿Te imaginas? Hasta la Carta de Independencia de este país menciona a Dios de principio a fin. Y me llama mucho la atención porque, para cerrar y finalizar este primer punto, las ceremonias que acabamos de escuchar de estos preciosos niños, que oro a Dios que siempre recuerden esas declaraciones tanto de la bandera americana, de la Biblia y de la bandera cristiana. Me llama mucho la atención porque el juramento a la bandera, que dicho sea de paso, se leía en todas las escuelas antes, pero que cambió, se sustituyó por otras cosas. Y por cierto, en Oklahoma, la semana pasada, el gobernador dio la ley y aprobó y la firmó para que se reinstituya la lectura de la Biblia en todas las escuelas de Oklahoma. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo desearía que eso sucediera en California? Me encantaría que eso pasara en California. Pero no es el caso, lamentablemente. Pero veríamos menos drogadicción, veríamos menos jóvenes perdidos, veríamos algo diferente en esta nación y específicamente en este estado. Pero felicito al estado de Oklahoma porque tomaron esa decisión. Y ya comenzaron los movimientos anticristianos a quejarse. Pero qué bien, podemos poner una bandera de orgullo homosexual y lésbico, pero no podemos hablar de Jesús en la escuela. No. Si vamos a hablar de imparcialidad, seamos imparciales. Y me encanta la decisión que el gobernador tomó. Oro a Dios que más estados conservadores tomen esa decisión. Volviendo a lo que dice el juramento a la bandera, léelo con atención por si no lo mascaste en inglés cuando lo dijeron los niños. Observa lo que dice en español. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a la que representa. Y observa lo que dice a continuación. Una nación bajo Dios. Y no te imaginas cuánto han querido cambiar eso. Específicamente los partidos o el partido de izquierda. Ha querido quitar esa parte y no lo van a poder hacer. Porque hasta el día de ahora esta nación está bajo la protección de Dios. Está bajo los cuidados de Dios. Y Dios tiene un propósito sobre esta nación. Y te digo algo. Si no fuera por la intervención de parte de Dios a través de los Estados Unidos de Norteamérica, Irán ya hubiera lanzado bombas a Israel. No me quiero saltar del tema, pero me emociona hablar de esto. El problema de Israel no es Hezbollah. El problema de Israel no son los chiitas del norte en el Líbano. El problema de Israel no son estos grupos de Hamas. ¿Tú sabes cuál es el verdadero problema de Israel? Que todos estos grupos terroristas son financiados por Irán. Irán les paga, los sostiene, armamentos, drones, capacidades, y todos los altos mandos de estos grupos terroristas están ahí. Y el único país que ha dicho que va a jurar destruir a Israel es el país de Irán. ¿Y tú sabes quién está deteniendo eso? La nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso Dios bendice esta nación. Y va a llegar un momento en donde esa protección que ofrece este país va a desaparecer de acuerdo a la Biblia. Y va a llegar un momento bíblicamente en donde Israel se va a quedar solo. Y si tú quieres saber qué va a pasar, no faltes a la serie de Daniel. No faltes a la serie de Daniel porque se pone bueno. Mi hija Eliana, de 8 años, estábamos hablando de estos temas hace unos días y me dice, papi, ¿y tú cuando escuchas de esto no te preocupas? No, hija, me emociona
¿Por qué, papi? Porque estamos en el grupo de los que vencemos. Estamos en el grupo de los que salen victoriosos, hija. Ah, es cierto, papi, me dijo, es cierto. Así que si cuando hablamos de estos temas escatológicos y proféticos a ti te entra miedo, significa que todavía no estás seguro o segura de tu salvación. Porque te digo algo, para los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos da una emoción todo lo que va a suceder. Nos alegra lo que va a suceder. Porque estamos en el bando correcto. Esta nación ha sido bendecida por Dios porque Dios la fundó. Pero hay una segunda razón para que avancemos. Dios ha guiado a la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. No son los presidentes, no son los partidos políticos, no son los lobbies, no es la Corte Suprema, no es el Senado, no es la Casa de los diputados, no son los parlamentarios. No, quien guía a esta nación es el país, es el Señor, es Dios quien guía a esta nación. Y yo no sé si tú lo recuerdas, pero este país pasó por una guerra civil, específicamente en los años 1861 y 1865. No voy a entrar en detalles, pero básicamente los estados confederados del sur estaban peleando con los estados del norte. Los estados del sur querían mantener la esclavitud porque era lucrativa. Los estados del norte no querían tener esclavitud porque era injusta y porque iba en contra de los principios de la palabra de Dios. Y es interesante porque cuando se dio esta guerra civil en este país, hubo un joven senador que dio un discurso maravilloso y cuando defendió la abolición de la esclavitud, ¿qué crees que tomó como referencia? La palabra de Dios. Este joven, que después fue presidente, y me refiero a Abraham Lincoln, dijo lo siguiente: una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Creo fuertemente que el gobierno no puede prevalecer eternamente, mitad esclavo y mitad libre. ¿De dónde crees que sacó esa ilustración? De las palabras de Jesús. Y si tú te preguntas, ¿quién fue el presidente que abolió la esclavitud en los Estados Unidos de Norteamérica? Fue Abraham Lincoln, con la ley de la emancipación. Y no te preocupes, porque cuando te vayas a ser ciudadano, te vas a aprender todas esas cosas. Te lo garantizo, vas a estar soñando recordando fechas. Pero ¿por qué es importante recordar esto? Porque cuando se abolió la ley de la esclavitud en este país, fue por principios bíblicos que se mantuvieron. Porque el presidente Abraham Lincoln llegó a la conclusión de que no era bíblico tener un país con esclavos. Y al final voy a contarte una historia maravillosa que sucedió en la vida real. Es interesante porque después de que este país transicionó de la esclavitud, se dio a algo maravilloso que se dio en el siglo XIX. Y esto fue interesante porque si tú te preguntas, ¿de dónde proviene todo esto de la abolición de la esclavitud? Bueno, en Inglaterra se aprobó una ley en los tiempos de William Wilberforce y este hombre abolió completamente la esclavitud en Inglaterra. Pero hubo un hombre llamado John Newton que tenía una gran cantidad de esclavos. Lo sorprendente es, aunque te parezca increíble, que John Newton recibió a Cristo como Señor y Salvador personal. ¿Y tú sabes lo primero que hizo el señor Newton? Dejó en libertad completamente a los esclavos que tenía. Y no solamente eso, sino que se comprometió a no volver a tener esclavos. ¿Tú sabes por qué te cuento la historia de él? Porque fue tanto el impacto del evangelio en su vida que John Newton escribió un canto que hasta el día de ahora lo cantamos. Amazing Grace. La próxima vez que tú escuches el canto de Amazing Grace, recuerda que lo escribió una persona que tenía esclavos, pero que cuando conoció el evangelio, entendió la libertad que el evangelio le da a esas personas. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso a él. Pastor Eric, qué bueno que ya no hay esclavitud. ¿Me permites decirte algo? Tienes la bendición de tener empleados en tu casa. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los tratas? No me voy a enfocar mucho acá. Pero tienes la bendición de tener una empresa. ¿Cómo tratas a los trabajadores? ¿Cómo tratas a la persona del servicio? ¿Cómo tratas a los de mensajería? ¿Cómo tratas a los de aseo?
¿Cómo tratas a las personas sencillas que por diferentes razones no fueron a la escuela, no terminaron carrera y tienen que depender del salario que tú les pagas? ¿Cómo los tratas? Con respeto, con dignidad, como debe de ser como cristiano, como hijo o hija de Dios. ¿O eres prepotente? ¿O eres una persona altiva y los menosprecias, los tratas mal, no les pagas lo que es justo, no les das los derechos que corresponde, entre otras y muchas cosas más? Tal vez no hay esclavitud ahora en día, pero muchos cristianos tratan a otras personas como si fuesen esclavos. Piensa en eso, por favor. Después de que se transicionó de la esclavitud de esta nación, se dio paso a lo que ahora conocemos como democracia. Ay, pastor, esta palabra, ¿dónde la encuentro en la Biblia? Ahí en Apocalipsis 31 lo vas a encontrar. ¿Qué tiene que ver esto de la democracia? Pastor, explíqueme qué es la democracia. Muy sencillo. La democracia es el sistema de gobierno en donde los presidentes o las personas en autoridad son elegidos mediante elecciones libres por el pueblo. Es una palabra griega, demos, pueblo, kratos, gobierno. Es decir, el pueblo tiene la última palabra. A ver, pastor Eric, ¿qué tiene que ver el mensaje de hoy con la democracia? Escúchame, porque esta es mi opinión personal. Esta es la opinión de tu servidor. De todos los sistemas que actualmente existen o que puedan existir, el único sistema que ha funcionado, si se aplica correctamente, es el sistema democrático. ¿Cuáles otros sistemas existen? Por ejemplo, monarquías, las dictaduras. ¿Cuántas estamos viendo ahora en Centroamérica y en Sudamérica? Se están poniendo de moda. Ahora los presidentes se reeligen porque sabe todo lo que implica el paquete. Luego los gobiernos militares, luego los consejos de Estado, luego los consejos parlamentarios, luego los gobiernos tribales. De todas esas formas de gobierno, el más efectivo y transparente, si se aplica correctamente, es el democrático. Entonces, pastor, ¿esa es la mejor forma de gobierno? No, había uno, pero lastimosamente el hombre lo cambió. ¿Tú sabes cuál era? Teocrático. El gobierno de Dios sobre la tierra, el gobierno de Dios sobre la raza humana. Y la Biblia registra este suceso, porque la única nación sobre la faz de la tierra que tuvo el gobierno teocrático fue la nación de Israel. Dios tenía profetas, les hablaba, los instruía, les daba lo que necesitaba, les tenía todo lo que ellos querían. Dios usaba a los profetas, pero ¿tú sabes lo que pasó? El pueblo le dijo al profeta Samuel: ya no queremos que tú hables en tono de Dios, ahora queremos rey. Y si tú lees el pasaje de primero de Samuel, el pueblo le dice a Samuel: queremos rey como los demás pueblos tienen. El ser humano en ese momento dejó a Dios a un lado y quería parecerse a los otros reinos que tenían rey, que iba a la guerra con ellos, que iba a las batallas, etcétera, etcétera. Y ese diálogo quedó registrado en la Biblia y es uno de los más tristes y lamentables del Antiguo Testamento. Dios, hablando con Samuel, le dice, el pueblo le dice a Samuel, cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel, ¿qué fue lo que hizo Samuel? Se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero como Dios ya conocía todo de antemano, le dijo a Samuel: Samuel, hazle caso al pueblo, concédeles lo que te están pidiendo. ¿Quieren rey? Concédeles un rey. Porque te digo algo, Samuel, no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí de sus vidas. ¿Estás entendiendo eso, amada iglesia? Hasta este punto Dios ponía las reglas, Dios gobernaba, Dios hacía absolutamente todo. ¿Quién no hubiese querido vivir en ese tiempo? Pero el corazón del ser humano es rechazar a Dios constantemente. No queremos la forma de gobierno de Dios, no queremos los beneficios de Dios, no nos interesa lo que Dios nos pueda ofrecer, aunque nosotros seamos los beneficiados. Y el pueblo le dice a Samuel: no queremos más la ayuda de Dios, ahora queremos un rey. Y Dios le dice a Samuel: no te preocupes, no es contigo el asunto, es conmigo. Pero adviérteles claramente de todo lo que el rey va a hacer. Les va a quitar a sus doncellas, les va a quitar su ganado, les va a diezmar sus sembrados, les va a quitar sus casas, lo mejor de sus ganados, ovejas, lo mejor de todo, el rey lo va a querer para él.
Así es que, Samuel, concédeles lo que el pueblo te pide. Eso que tú acabas de leer en el primero de Samuel se llamó teocracia. Era cuando el gobierno era administrado por Dios. Y si tú me dices, Pastor Eric, entonces ya la raza humana no va a poder tener otra vez esa oportunidad. Sí. La Biblia registra que habrá una época que se llama milenio, y en ese tiempo de 1000 años es nuevamente Dios gobernando a las naciones. Es Dios trayendo paz y prosperidad al mundo entero. Es Dios haciendo que haya verdadera paz, a tal punto, dice la Biblia, que el león va a jugar con las ovejas y no va a haber ningún riesgo de que se vuelvan enemigos entre ellos. Así es que qué maravilloso, porque ese tiempo va a volver. Pero ¿qué me dirías tú si yo te digo que después de los 1000 años dice la palabra de Dios que Satanás va a volver a ser soltado? Y tú sabes lo que dice la Biblia que va a suceder, que va a volver a engañar a las naciones. Y escúchame esto, por favor, porque viene de parte de Dios. ¿Cómo es posible que ya pasaron 1000 años? Dios les dio salud, no hay enfermedad, hay paz, no hay agresividad, no hay ladrones, no hay carteles, no hay policía, no hay nada. Y aún así el corazón del hombre es en contra de los planes de Dios. Dice la Biblia que después del milenio Satanás vuelve a ser soltado, vuelve a armar un ejército, pero en ese momento dice la palabra de Dios que el Señor lo destruye con la palabra que sale de su boca y lo manda definitivamente al lago de fuego. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esto es para ti, Padre. Ya ni hay batalla. Por cierto, estúdialo en el libro de Apocalipsis, ni siquiera hay batalla. Ni siquiera se va a inmutar el Señor. Con la palabra que sale, con la espada que sale de su boca, lo va a derrotar a él y a todo el ejército. Así es que mi pregunta para ti, que todavía no te has decidido en qué bando estás: ¿con quién quieres estar? ¿Con el bando de los triunfadores? Vente, hay espacio todavía, hay mucho espacio todavía. ¿O quieres seguir disfrutando la vida que tú crees que estás disfrutando, pero que al final te va a traer tristeza, dolor, muerte y perdición? Esta nación ha sido bendecida porque Dios la estableció. Esta nación ha sido bendecida porque Dios la ha guiado. Esta nación ha sido bendecida porque Dios la ha prosperado. No hay ninguna duda de eso. Y yo sé que cuando hablamos de prosperidad, lo primero que viene a nuestra mente es el dólar, porque es la moneda o la divisa en curso que se maneja en todos los países y todas las bolsas bursátiles del mundo entero. Pero la prosperidad de este país va más allá del dólar, porque en algún día el dólar va a caer y le va a ganar el peso. Amén. El superpeso, que ya está en 18.50. Ya no rinde ir a Tijuana, ¿verdad? La prosperidad de Dios se manifiesta de muchas maneras y no solamente financieramente. ¿A qué me refiero? La prosperidad de Dios para esta nación ha sido financiera, eso es indudable, todos lo sabemos. Y Dios te ha bendecido. Y yo soy testigo de eso. Tanto tú lo eres para con tu servidor como tu servidor lo es contigo. Porque acuérdate que hubo un día en donde nadie te hablaba a tu celular. Acuérdate que hubo un día en donde ponías el celular en la mesa a ver quién te marcaba y nadie te hablaba, y si te hablaban era para cobrarte. Pero ahora no das abasto. Ahora hay demasiados clientes. Ahora hasta te asustas porque le dices a la persona: le voy a cobrar el doble para que no lo diga o no lo acepte, y te dice cuándo comienza y ya no sabes cómo zafarte. Porque ahora hay mucho trabajo y ya no tienes tiempo para el Señor. Porque antes solo tenías un vehículo y ahora Dios te ha dado la bendición de escoger cuál manejar. Porque antes andabas en un vehículo que le orabas a Dios que no se te quedara. Ahora es otro el escenario. No se te olvide quién te ha dado todo. No se te olvide quién te ha bendecido. No se te olvide quién te ha prosperado. Porque te recuerdo que la misma mano que te dio también te lo puede quitar. La misma mano que te ha bendecido también te la puede retirar.
Y ora a Dios que no llegues a ese punto, porque Dios es bueno y misericordioso y Él te lo da para que lo disfrutes y para que lo compartas con todas las personas. Pero esta nación ha sido prosperada por Dios. Pero específicamente me quiero enfocar en otro tipo de prosperidad. Por ejemplo, hay muchas personas que se viven quejando de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué los Estados Unidos concentran todo el poder internacional? Bueno, porque nadie más paga las facturas. Yo lo recuerdo exactamente que hace unos par de años hubo un grupo de las Naciones Unidas que se conformó y se confabuló para que sacaran a las Naciones Unidas de Nueva York, en donde actualmente tienen sus oficinas centrales, y la llevaran a Suiza. Porque era hegemonía y era partidismo que Estados Unidos manejara a las Naciones Unidas. Así es que tenían que ser imparciales. Mira los datos históricos. La tuvieron 3 meses porque ya no pudieron pagarla. ¿Y tú sabes qué tuvieron que hacer los de las Naciones Unidas? Volverle a decir a Estados Unidos, nos vuelve a alquilar el lugar en donde estábamos porque ya no nos están sacando de acá de Suiza. Míralo. ¿Quién paga las oficinas? ¿Quién paga los salarios? ¿Quién paga a los empleados de las Naciones Unidas? Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién paga absolutamente todo eso? Estados Unidos de Norteamérica. ¿De dónde surgió la organización de las Naciones Unidas y específicamente los de la OTAN? ¿De dónde nacieron? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se conformaron esas dos instituciones que hasta el día de ahora están presentes, las Naciones Unidas y la OTAN. ¿Cuál era el propósito de estos dos organismos? Evitar que se vuelva a levantar un país o una nación que quiera conquistar el mundo entero. ¿Quién paga todas esas facturas? Estados Unidos de Norteamérica. Y está Pachito el Río. Porque ¿quién tiene los adelantos científicos? Estados Unidos. ¿Quién tiene los adelantos en materia nuclear? Estados Unidos. ¿Quién tiene los avances en la salud? Y para prueba lo que sucedió del COVID, Estados Unidos. ¿Quién tiene los avances de la tecnología? Estados Unidos. El telégrafo, la bombilla eléctrica, el motor de energía, los aviones, submarinos, computadoras, vehículos y hasta el papel higiénico se inventaron en Estados Unidos de Norteamérica. Y no sabes qué alegría me da eso. Ay, yo no sé si tú has sido misionero, pero recuerdo en las montañas de Honduras en donde mira hay un baño. Sí, váyase por ahí y ahí es el baño. Te cuento una historia. Aquí en confianza. En Honduras te sirven frijoles negros. Y si no estás acostumbrado, porque tal vez tú has comido de los frijoles finuchis, de los rojos, cuando comes de los negros, es una bomba. Y en esas montañas de Honduras, cuando tú tienes una lámpara, que allá le llaman foco, es algo valiosísimo, porque como no hay luz eléctrica, andas con el foco alumbrando. Pues tu servidor se mete en esas indicaciones de ahí es el baño y la lámpara se me va. Porque era una ladera, iglesia, y se me va la lámpara y yo tratando de buscarla. Ay, Dios mío, ¿para qué te cuento? De milagro regresé. Por eso te digo, doy gracias a Dios por el papel higiénico que se inventó en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ay, Dios. Esta nación ha sido bendecida por Dios espiritualmente. Los primeros misioneros, ¿a dónde surgieron? En este país. Los primeros centros misioneros que mandaban misioneros para Latinoamérica, ¿de dónde surgieron? De este país. Jim Elliot, que dio su vida allá con los Aucas de Ecuador, que se lo mataron, algunos dicen que lo comieron, etcétera. No sabemos en detalle eso. ¿De dónde surgieron todos estos? De acá de los Estados Unidos. Todos los grandes hombres de Dios que impactaron el siglo XX y lo siguen haciendo son de esta nación. Dios los ha bendecido. Tu iglesia, Shadow Mountain, como organización en inglés y en español, apoya a misioneros, mandamos a misioneros y estamos constantemente apoyando. Cuando hay una catástrofe, ¿cuál es el primer país que manda personas de ayuda? Estados Unidos de Norteamérica.
Organizaciones como Samaritan Purse y otras más mandan contenedores, aviones, cargamentos de comida como tú no tienes idea. ¿De dónde sale eso? De la bendición de Estados Unidos de Norteamérica. Te digo algo y lo digo con profundo respeto. Yo nunca he visto a uno de estos países multimillonarios de Arabia mandar ayuda. Yo nunca he visto que mandan contenedores, aviones, aun cuando les sobra el dinero, como es el caso de Dubái. Y qué curioso que con la crisis que está habiendo ahorita de los palestinos, ninguno de estos países quiere recibir a los palestinos. Egipto, que está ahí a la vuelta, cerró sus fronteras para los propios palestinos. Y eso que hablan el mismo idioma, pero son diferentes razas. Y qué paradójico, Israel tiene que aguantar a los palestinos que los están bombardeando todo el día, pero los primos hermanos de ellos, tanto árabes como egipcios, que hablan el mismo idioma, que practican la misma religión, que es el Islam, no los quieren recibir y les cerraron sus fronteras. Piensa en eso. Dios ha bendecido a esta nación porque fue establecida por Dios. Dios ha bendecido a esta nación porque la ha guiado, porque la ha prosperado y finalmente porque Dios ha usado a esta nación. Y la ha usado de forma maravillosa, como te dije hace un momento, a través de los organismos internacionales y principalmente protegiendo y guardando a la nación de Israel. Como sucedió hace unos años, el primer país que decretó que la capital de Israel sería Jerusalén fue la nación de Estados Unidos de Norteamérica. Y gloria a Dios por eso. ¿Tú sabes cuál es el gran problema que tienen los palestinos con los judíos? Y por eso es un impasse para que se logre la paz. Porque los palestinos dicen, queremos nuestro propio Estado, pero que Jerusalén sea nuestra capital. Israel le responde, pero Jerusalén ha sido nuestra capital por 3000 años. Pues no aceptamos, tiene que ser la nuestra. Y ya te imaginarás. Te cuento algo, cuando esto suceda, la iglesia ya va a estar en los cielos con el Señor. Así es que me cuentas cómo pasó todo, me lo cuentas. Porque yo no lo voy a ver, yo voy a estar con el Señor allá gozándome. Dale un fuerte aplauso a Él. Y espero que vengas también. Porque el pacto que el anticristo va a hacer con Israel va a ser al inicio de la semana 70 de Daniel. Ya no va a estar la iglesia de Cristo en ese entonces. Pero ven, por favor, a la serie de Daniel que vamos a comenzar cuando finalice la serie de las disciplinas espirituales. Estados Unidos es el único país que ha defendido a Israel. ¿Cuántos enemigos tiene Israel? Mira un mapa. Todos los países que están alrededor son enemigos de Israel, hasta llegar a Corea y a toda esa región de Asia. Por ejemplo, Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Turquía y su archienemigo Irán. Todos los países que rodean a Israel odian y quieren exterminar a Israel. ¿Quién es el único freno que tienen para hacerlo? Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es importante que la próxima vez que tú vayas a votar, y en breve vamos a hablar de eso, tú tienes que elegir a esa persona de acuerdo a los principios y al apoyo que tenga con la nación de Israel. No lo olvides, por favor. Ahora, para ir avanzando, porque se me está yendo el tiempo. Pastor Eric, ya entendí que Dios ha bendecido a esta nación y prometo no hablar mal de esta nación porque de ella como. Pero, Pastor Eric, ¿tiene que ver esto con mi voto? Y ahí sí quiero que prestes mucha atención. Qué bendición que tú puedes votar. Qué bendición que tienes el privilegio de votar. No vayas a cometer el error de decir, pues yo no voy a votar. Yo nunca voté en México, tampoco voto aquí. No. Ese es un error, porque cuando tú no votas, le estás cediendo tu voto a alguien más que no tiene las mismas convicciones que tú tienes. Entonces yo quiero darte ciertas perspectivas a la hora de ir a votar, porque en noviembre espero y confío que vayas a votar. Te comento algo, cuando mi esposa y yo nos toca votar, vamos emocionados a votar. Vamos contentos porque aparte de que es un derecho cívico, es una oportunidad para reflejar nuestros valores cristianos. Observa cómo tú y yo debemos de votar. Número 1, tu voto debe de reflejar tus valores cristianos. ¿O me vas a decir que eres republicano antes de ser cristiano? Ay, no, pastor, yo soy demócrata antes de ser cristiano. Entonces no eres cristiano. Porque somos cristianos antes de un partido político. Porque somos hijos de Dios antes de tener una inclinación partidista. Porque si no es así, entonces no eres realmente convertido.
Porque tu forma de ver la vida y tu perspectiva de elegir a los candidatos debe de ser de acuerdo a la perspectiva cristiana. No debes de negociar, no debes de vender eso en las urnas, porque tú debes de votar de acuerdo a los valores cristianos. Y quiero recordarte una advertencia que dice el libro de Isaías. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y tinieblas luz, y que ponen amargo a lo dulce y dulce por amargo. Ten cuidado. Ay, pastor, es que voy a perder mi beneficio. Dependemos de Dios, iglesia. Dependemos del Señor. Porque lo peor que puede suceder es que a la hora de ir a votar, tú dejes a Jesucristo afuera de las urnas y votes como alguien que no tiene principios bíblicos. ¿Quieres que vaya más allá? Voy a ir más allá. Porque lo segundo que quiero recordarte es que tu voto debe reflejar tus valores pro vida. Tú no puedes votar por una persona que apoya el aborto. No es bíblico, no es correcto, no es ético. Y permíteme referirme al debate que sucedió hace unos días. Claramente escuchaste de uno de los candidatos que dijo que si continúa en la presidencia, él va a revertir la ley de Roe versus Wade, que le da acceso total al aborto a nivel federal. A tal punto que aún en el 9º mes se van a poder efectuar abortos. ¿Te imaginas eso? Y que una persona que me diga que es cristiano, cristiana, hijo e hija de Dios, que vote por semejante cosa, no sé qué Biblia estás leyendo, ni qué principios tienes. Porque la Biblia respalda el derecho a la vida y el derecho a la concepción que se da desde el momento que el embrión es concebido. Y para que no lo olvides, el corazón de un feto comienza a latir en la 5ª o 6ª semana. Y recuerdo cuando el corazón de mis hijas comenzó a latir, no parábamos de llorar con mi esposa. ¿Te imaginas practicar un aborto en el 9º, 8º mes? Hay excepciones por salud de la madre, tantas otras. Pero lo que hemos visto principalmente en este estado de California es que cualquier persona se lo puede practicar por las razones que sean. Inclusive ni siquiera debe tener la autorización de sus padres para que se lo pueda efectuar. Y no puedo decir el candidato por ética, pero tú sabes por quién debes votar y no votar de acuerdo a los principios pro vida que nos enseña la palabra de Dios. Tu voto debe reflejar tus valores cristianos, tu voto debe reflejar los valores pro vida y tu voto debe reflejar los valores constitucionales. ¿A qué valores constitucionales me refiero? Al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, a la libertad de educación, a que se respete el derecho de que son los padres los que tienen que educar sexualmente a sus hijos y no los maestros homosexuales o las mujeres lesbianas. Ese es un derecho. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue la ley que promulgó el gobernador de California hace unos días? En donde se pueden hacer cambios de sexo desde 4º de primaria. Imagínate tú. En donde se le puede dar pastillas para comenzar a generar cambios hormonales desde que están en la primaria. Y los padres no tienen derecho a preguntar nada. ¿En qué momento sucedió eso? ¿En qué momento? ¿Sabes en qué momento? Cuando tú que puedes votar y tienes el privilegio, no lo haces. Porque prefieres un beneficio. Porque prefieres medical o cualquier otro plan que te puedan ofrecer. Si eso es así, entonces vamos a llegar a un punto en donde cuando venga el anticristo te va a preguntar, ¿quieres seguir teniendo tu seguro médico? Sí, entonces ponte un numerito chiquitito que no lo vas a ver, 666, para que solo lo escanees y te aparezca todo. Entonces, si tú te llevas por los beneficios y no por los principios, póngamelo aquí, mire, en rojito, por favor, en rojito, póngamelo. Pero si tú eres de los que se basan por principios y no por beneficios, no. Yo no voy a permitir que la escuela le enseñe a mis hijos de primaria lo que es la sexualidad. Yo no voy a permitir que la escuela lleve a una persona adulta, vestida de mujer, con pelo dorado, con tacones de 1 metro, a leerles un libro acerca de cambiarse de sexo.
Yo no lo voy a permitir. Y cuando sean las escuelas para padres y cuando sean las reuniones del distrito escolar, yo voy a oponerme a esas decisiones. No voy a tener miedo. Es que no hablo inglés. Dilo en español. Ellos también hablan español, hombre. Dilo en español. Que no te dé temor. Que tus principios se vean reflejados en eso. Y es algo bien interesante porque la libertad de expresión es algo de lo que se está perdiendo actualmente. Tú sabes algo que me llamó mucho la atención, que hace unos años querían promulgar una ley en el estado de Texas en donde los pastores mandáramos con un mes de anticipación los sermones para predicarlos. Y una oficina de este corte iba a evaluar que no se hicieran menciones anti-homosexuales y etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo? La palabra de Dios es clara y contundente. La palabra de Dios es más clara de lo que cualquier persona pueda imaginarse o suponer. Y en este país existe la libertad de culto gracias a los principios bíblicos por los que fue establecido y no debe de cambiar eso. La libertad de reunión, la libertad de decir lo que creemos que es correcto a la luz de la palabra de Dios. Y tú sabes lo que hace principalmente el gobernador de este estado. Yo no sé si tú estás informado. Pero hace unos 2 meses, 1 mes y medio, hubo una auditoría de parte del gobierno federal para preguntarle al estado de California qué habían hecho con los más de 24,000 millones de dólares que se los dio para la ayuda de los homeless. No quisieron decir absolutamente nada, incluyendo el alcalde y el gobernador. ¿Tú sabes por qué? Porque los auditores eran independientes. Y concluyeron, número 1, que el dinero se usó para otra cosa que no estaba destinado. 2, que de los homeless, en lugar de que hubieran menos, habían más. Y la tercera, el colmo, no sabían dónde estaba el dinero. ¿Te imaginas? Y uno creyendo que solo en México pasan estas cosas. En todas partes se cuecen habas. En todas partes. Pero ahí es donde tú tienes que estar al tanto y decir, no, tiene que haber libertad de opinión y transparencia en lo que se hace. Ay, pastor Eric, ya me dio por todos lados. ¿Qué tengo que hacer entonces? Voy a ir a votar. No quería, pero sí voy a votar y voy a tomar en cuenta eso. ¿Cuáles son mis responsabilidades cívicos, cristianos? ¿Cuáles son, pastor Eric? Rápidamente, anótalas. Número 1, tu primera responsabilidad es orar por esta nación y por sus líderes. Es que no estoy de acuerdo, no importa, ora por ellos. Ora, clama, pide por el presidente, vicepresidenta, gobernantes, gobernadores, alcaldes, por todas las personas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El libro de Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, te exhorto que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos, incluyendo los reyes, los que están en eminencia, porque si lo hacemos vamos a vivir de una forma quieta, reposada y vamos a tener piedad y honestidad en todo. Pablo le dice a Timoteo, ora por los reyes. Y te estoy recordando que era el Imperio Romano el que estaba en ese entonces. Entonces yo te pido, ora por ellos, no hables mal, no profieras palabras negativas y mucho menos antisonantes delante de tus hijos. Vamos a orar, hijos, vamos a orar por el presidente, vamos a orar por el gabinete, vamos a orar por las elecciones. Número 2, ¿cuál es mi segunda responsabilidad? Cumplir con tus deberes ante esta nación. Tú sabes que me da tristeza y es lamentable. Te pongo un ejemplo bien concreto. Hace un par de semanas salió la noticia triste y lamentable de que 2 hispanos asesinaron cruelmente a una niña de 12 años en la ciudad de Houston. Abusaron físicamente y sexualmente de ella y por si fuera poco la dejaron tirada en un río. Es triste porque estas 2 personas representan a nuestra comunidad hispana y estaban pidiendo asilo. Entonces tú te preguntas y dices, ¿cómo es posible que 2 personas tengan una mente perversa? ¿Sabes cuál es la única respuesta? Ese es el corazón sin Cristo de una persona. Y lamentablemente, tristemente, son de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué te pido que hagas? Que respetes las reglas. Respeta, aprende el idioma. Mejora tu conducta, aprende los hábitos de la puntualidad, aprende los hábitos de la responsabilidad, aprende los hábitos de decir la verdad y eso te va a servir como hijo e hija de Dios. Y no solamente eso, sino que también te pido que declares impuestos. Ay, no dices amén, ¿verdad?
Ahí no dices amén, ¿verdad? En la declaración de impuestos ponga a tu esposo y esposa, join, no divorciados, no single, y ya con 40 años de casados. No pongas a nietos, sobrinos o difuntos en la declaración de impuestos para que te den menos, más. No lo hagas. Es que Pastor Eric me dijo una persona hace mucho tiempo atrás, no era de Sharon Mountain, era otra iglesia. Si pongo que soy casado, me van a quitar el beneficio del Medicare. Entonces, usted me está diciendo que va a mentir para que se lo sigan dando. No, yo solo quería un consejo. No, usted venía para que yo le dijera que lo que usted está haciendo es correcto para su conciencia estar más tranquila. Y le dije, eso se llama pecado. Y se va a ir al infierno. No, le dije. Me faltaron ganas, ¿no? Pero sé correcto. Paga impuestos. Haz tus declaraciones de impuestos. No debas. Haz lo que tienes que hacer. Ay, pastor, si ni documentos tengo, ¿para qué voy a pagar impuestos? Y si Dios permite que los pagues, mejor que digan que ya estás al día a que tengas que pagar una gran cantidad. Haz lo que es correcto. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a eso? Me encanta porque la Biblia habla de pagar impuestos. Romanos capítulo 13, versículo 2. Todos deben de someter. Romanos 13, 6. Por eso mismo paguen ustedes impuestos, dice Pablo. Pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen cada uno lo que les corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben las contribuciones, paguen sus contribuciones. ¿Qué más claro quieres que la Biblia te hable? Paga los impuestos. Señor, voy a pagar mis impuestos, tú me vas a ayudar y el Señor te va a honrar por ser correcto en lo que haces. Y tus hijos van a ver que eres correcto y tus nietos van a aprender a ser correctos en lo que haces. Finalmente, me llama la atención que cuando Pablo le escribió a la iglesia de Roma, estaban bajo el imperio del César Nerón, uno de los más crueles que ha existido en la faz de la historia. ¿Y tú sabes lo que Pablo le dijo a los creyentes de Roma? Te lo recuerdo. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Porque aunque el César Nerón es cruel y va a mandar a quemar toda la ciudad de Roma y va a culpar a los cristianos y va a llenar toda la vía Apia de un camino lleno de fogatas por cuerpos humanos de cristianos, a pesar de eso no hay autoridad que Dios no haya dispuesto a poner. Es que tal persona quedó porque hizo fraude. Dios permitió que quedara. Dios tiene el control. ¿Tú crees que eso va a sorprender a Dios? La Biblia dice que Dios es el que pone reyes, el que quita reyes, el que abre puertas, el que cierra puertas. La voluntad del corazón del ser humano y del rey están en las manos de Dios, dice la palabra del Señor. Gloria a Él. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos para Vladimir Putin. Dios tiene sus tiempos para el presidente de Corea del Norte. Dios tiene sus tiempos para el presidente de China, que ahora ya es perpetuo. Y Dios tiene los tiempos para los cambios que vienen a México, ahora de que todo el Senado va a tener un solo color y van a poder cambiar la Constitución de México. Tiempos difíciles para el país azteca. Todo eso Dios está en control, iglesia. A Dios nada ni nadie lo va a sorprender. Él sigue sentado en su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y Él gobierna con autoridad y con justicia. Te agradezco por prestar atención a este mensaje. Sé que el tiempo ha transcurrido también en los campos. Pero no te imaginas cómo para tu servidor como pastor general era importante comunicarte este mensaje. Porque te digo algo, si tú trabajas barriendo banquetas, pues que esa banqueta que tú barras sea la más limpia de la cuadra y que sea hispano. Si tú trabajas haciendo jardinería, que ese corte de jardín te quede bien hechecito, porque eres hispano y porque eres hijo de Dios y haces las cosas con excelencia para Dios.
Si algo vas a hacer, si un trabajo vas a hacer, arquitectura, agronomía, lo que tú hagas, hazlo con excelencia. Señor, voy a hacer esto para ti, Padre. No para mi patrón, no para mi patrona. Voy a hacerlo para ti y lo voy a hacer bien, Señor. Para que cuando pregunten quién pasó aquí, puedas decir yo pasé por ahí. ¿Y dónde aprendió a trabajar así? Pues ¿sabe qué? En Shadow Mountain me han enseñado a hacer las cosas bien. ¿Y qué quieres que? ¿Y qué vas a responder? ¿Que en Tecate te hay? Dile, he aprendido en la iglesia a hacer las cosas bien. Ahí aprendí a hablar bien. Ahí aprendí a vestir bien. Ahí aprendí a comportarme bien. Porque el evangelio no solamente te salva espiritualmente, sino que te regenera conductualmente, iglesia. Te cambia completamente el evangelio de Cristo. Te cambia absolutamente el evangelio del Señor. Cierro con esta historia. ¿Te recuerdas el personaje que te mencioné al principio? Abraham Lincoln. Hay una historia maravillosa de la vida real de él. Y esta historia va dirigida a ti, que todavía no tienes a Cristo en tu corazón. No te vayas, solo dame un minuto, por favor. Un minuto. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no tienes al Señor en tu vida, si tú no tienes la garantía de la seguridad de tu salvación, tú necesitas escuchar esta historia. Si puedes pasar, Fernando. Se cuenta la historia verídica que en una ocasión Abraham Lincoln se encontraba en una subasta de esclavos durante el tiempo en donde la esclavitud todavía era permitida en este país. Le sorprendió mucho al señor Lincoln ver la multitud de hombres, principalmente, que estaban en aquella subasta de esclavos. La sorpresa no era para menos. La esclava que se estaba subastando era una joven hermosa mujer de color. Inmediatamente le llamó la atención al señor Lincoln, que para en este entonces ya era una persona de edad. La licitación comenzó y los hombres de la multitud comenzaron a elevar el precio de las pujas queriendo quedarse con aquella joven. Las miradas eran crueles, pero principalmente lascivas. De cada puja que hacían los hombres, el señor Lincoln elevaba la mano y decía $1 más, $1 más. Esta dinámica se dio por mucho tiempo y la esclava comenzó a fijar sus ojos en aquel hombre blanco con semblante apacible y que a la misma vez le daba temor, pero no sabía por qué ese hombre estaba pujando tanto por ella. Por último, la última oferta se hizo por aquella joven mujer de color y el señor Lincoln alzó su mano y dijo: $1 más ofrezco por ella, quedándose finalmente con aquella joven mujer. Lincoln le pagó la cantidad al subastador y la esclava fue traída hacia él. Y lo primero que él dijo fue: quítenle las esclavas. La joven se frotó las muñecas, miró a su nuevo amo con ojos de incertidumbre y le preguntó: ¿qué vas a hacer conmigo ahora? Y él le respondió: te voy a hacer una persona libre. ¿Libre?, le dijo ella. Sí, le contestó él, te haré una mujer libre. ¿Qué quieres decir con libre?, le respondió ella. ¿Quieres decir que ya no voy a ser una esclava? ¿Quieres decir que puedo hacer lo que yo quiera? Y el señor Lincoln le respondió y le dijo: sí, a partir de ahora eres una mujer libre. Puedes ir donde tú quieras y puedes hacer lo que tú quieras. Ella le respondió y le dijo: ¿me estás diciendo que finalmente puedo ir donde yo quiera ir? Y Abraham Lincoln le dijo sonriendo: sí, eso te estoy diciendo. A partir de ahora tú puedes ir donde tú quieras ir. Entonces aquella joven mujer le respondió y le dijo: entonces decido ir a donde tú vayas y decido estar donde tú estés. Él la miró perplejo y le dijo: pero ahora puedes ir a donde tú quieras, ¿por qué quieres seguirme? Y aquella mujer le respondió y le dijo: porque quiero seguir a quien me dio libertad.
Eso hace Jesús. Eso hace Jesús. El Señor te ofrece libertad, no para que te vuelvas un esclavo como antes de Satanás, de Él, sino Él te da la libertad para que ahora puedas buscarlo, seguirlo, amarlo, no por obligación, sino en gratitud por la libertad que Él te dio.